Estimados amigos, estimados hermanos, me encuentro aquí con hermana Rosalinda Hernández. Ella reside en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos, pero tiene un testimonio que contarnos hoy. Así que yo no voy a hablar mucho hoy, ella es la que va a hablar porque Dios hizo un milagro, Dios la sanó de cáncer y está aquí, está con vida, está muy bien de salud ahora. Así que hermana Rosalinda, es un gusto tenerla aquí en esta entrevista especial. Preséntese para que todos la conozcamos y luego ya empieza a contarnos su testimonio. Muchas gracias, hermano. Sí, como dice el hermano André, mi nombre es Rosalinda Hernández. Mi nombre es Rosalinda Coronado Arriaza. Hoy casada, Rosalinda Hernández, ¿verdad? Tengo 59 años de edad. Radico en los Estados Unidos desde 1982. Son ya más de casi los 40 años, me parece. Y pues a Dios las gracias. Siempre Dios, toda mi vida, ha tenido el control de mí. Yo me siento una mujer muy bendecida, porque muchas personas cuentan con qué tan duro han pasado en los Estados Unidos, han tenido que dormir en parques, y yo jamás, nunca he padecido de nada. A Dios la honra y la gloria, ¿verdad? Entonces, ese es por así decirlo, un testimonio pequeño de lo que Dios ha hecho en mi vida hasta los 58 años, porque a los 58 años me diagnostican con cáncer, ¿verdad? Primero era un dolor muy fuerte en el brazo, muy fuerte en el brazo, y ese dolor fue incrementando hasta que le pedí a mi doctora que por favor me mande a hacer análisis porque el dolor cada vez era más fuerte. Ella me manda entonces con el ortopédico, ¿verdad? Y cuando llego con el ortopédico me hace una radiografía del brazo. Y luego solo me empezó así como a tocar aquí y me dice, oh no, eso no es conmigo, eso es con el ortopédico oncólogo, me dice, ¿verdad? Pues la verdad, yo no me imaginaba que hasta en un momento me fui a casa y yo digo, no, yo seguramente a él, yo no le comprendí lo que me dijo. Porque ¿por qué oncólogo? Si el oncólogo, yo no tengo cáncer. ¿Y por qué me está refiriendo ahí? Entonces, y luego de eso, pues yo estaba todavía, o sea, como no podía creerlo, ¿verdad? Pero mire, cuando Dios tiene el control de todo, hay una parte en la Biblia, en Isaías 4:14, que dice, ¿verdad? Lo voy a decir no exacto como está en la Biblia porque no me parafraseo exacto. Pero entonces yo me acuerdo y dice, ¿verdad? Que Él es el que tiene el control en todo y de todos en el mundo, ¿verdad? Entonces, y me dice, pero ¿sabes qué? Aquí en esta oficina no tenemos un buen ortopédico oncólogo. Te voy a mandar con otro, donde hay a un hospital que es muy bueno, yo lo conozco. Pero yo dije, cuando llegue el doctor, voy a ver que no es un oncólogo. Yo me equivoqué, ¿verdad? Pero Dios tan hermoso, en este hospital hay una lista de espera para los pacientes. Y mi sorpresa, eso fui como a la segunda semana de mayo, yo fui a ver al ortopédico, él me envía a hacer radiografías y cuando regreso en los últimos días de mayo, él ya me dice que tengo que ir con el oncólogo. Entonces yo digo, ¿pero por qué con el oncólogo? Y mi sorpresa fue que 6 días o 4 días me estaban llamando, que tenía una cita con el doctor Blank, porque él era cirujano, ya no solo me mandó con el ortopédico, sino que fue con el cirujano ortopédico oncólogo. Entonces, y cuando llego, me dice, así, vemos las radiografías, me dice, en efecto, tienes cáncer. Entonces yo me quedé así como, o sea, ¿cáncer? Y a eso sí le dije a mi esposo, digo, fíjate que me dijo el doctor sobre de esto y dice que me mandó con el oncólogo. Y me dijo él, voy a ir contigo, yo quiero estar contigo. Y entonces estábamos mi esposo y yo en la oficina del doctor y dijo, en efecto, tienes cáncer. Y mira, me dijo, me enseña la radiografía. ¿Ves esto? Me dice, este hilito que está aquí, me dice, ese es tu hueso. Dijo, mi hueso es del brazo. Ajá. Sí, ya se pone, y aquí yo tenía muy blandito o suavecito, no sé cómo.
Y porque era la masa del cáncer, nada más la que se sentía. Ya no era el hueso. Y eso fue lo que el ortopédico había palpado. Y por eso me manda a ver qué es la masa que tengo. Y sí, me dice que tengo esa hilo, porque era un hilito, hermano. Ya se miraba bien el hueso, aquí como va así grueso, y venía adelgazando, y aquí es solo un hilo. Wow. Y me dice, hay que operarte, me dice, inmediatamente, hay que hacer una cirugía para ver también qué tratamiento de hueso vamos a hacer. Me dice, en este momento, me dice, quedas inmóvil, me dice, no puedes hacer nada, me dice. Y me agarra la mano y dice, tienes que tener la mano así. E irte, me dijo, y estar quieta, sin hacer nada, porque con solo agarrar una lata de soda puede romperse el hueso. Y van a pasar dos cosas, muy, muy fuerte. Uno, me dice, va a ser un dolor terrible, va a ser un dolor muy, muy feo. Y segundo, me dice, como no sabemos qué tipo de cáncer es, puede que romperse el hueso se va todo tu cuerpo. Y de ahí no sé si vamos a poder hacer algo. Me dejó bien asustada, ¿verdad? Y pues como humana, en el momento sí me asusté. Me asusté y mi esposo me dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Y digo yo, Señor, solo tú lo sabes. Si tú permitiste esto, tú sabes el por qué, Señor. Y empecé a orar y no a pedir por mí. No, yo solo empecé y le digo, Señor, si tú me vas a llevar a través de esta enfermedad, yo solo te pido, Señor, que tú me permitas ponerme 100% a cuentas contigo para yo ir segura a dónde voy. Yo sé a dónde voy, Señor, pero no quiero, Señor, que la duda entre a mi vida y por eso yo piérdalo. Pero lo que te pido, Señor, le dije, que empieces a fortalecer los corazones de mi familia, de la gente que me ama, para que si esto pasa, Señor, pues yo me voy contigo, pero los que se quedan sufriendo. Y en ese tiempo, pues pensaba mucho en mi mamá. Mi mami le decía al Señor, mi mamá no va a soportar un dolor así, Señor. Entonces yo te pido, Señor. Y empecé a clamarle al Señor y empecé a no preocuparme. De verdad, hermano, el Señor empezó a trabajar en mi vida y no sentí ninguna preocupación. Entonces llega me dice, en ese mismo día, me dice, mira, el seguro que tú tienes no va a cubrir la operación. Necesitas pagar $26,000 para el miércoles que sigue, porque ya la operación iba a ser la próxima semana, día jueves. Pero yo tenía que pagar $26,000 el miércoles a las 12 del mediodía, lo más tarde, y si no, no me operaba. Y empiezo asustada yo, y digo, ¿y qué voy a hacer? ¿De dónde yo voy a sacar ese dinero? Porque es muchísimo dinero. Teníamos una parte, pero nos faltaba otra parte. Y dice mi esposo, pues mira, tu salud viene primero. Y vamos a poner la casa, vamos a hacer un segundo mortgage. Sí, préstamo. Un sí. segundo préstamo Sí. en la casa. Y esto quizá algunas personas no lo vean relevante. Gracias. A lo que es el testimonio. Pero ¿por qué lo cuento? Porque quiero que las personas sepan qué es confiar en el Señor y qué es confiar en el hombre. Y que Dios provee sobrenaturalmente, ¿no? Exacto. Cuando por eso nosotros digo ya cuando no tenemos de dónde Él provee. Exacto. Entonces por eso cuento todo lo que la angustia que pasé, ¿verdad? Pero quiero llegar a lo maravilloso que es nuestro Señor. Entonces me dice él y empezamos a llamar a algunas financieras para poder hacer un préstamo sobre la casa y nos dicen, ¿sabes qué? En estos momentos la crisis económica que hay, porque alguna en el aspecto de lo que son las ventas y compras de casa, entonces dice, no podemos prestarte dinero sobre la casa. Pero si la puedes, me dice, si tú quieres, podemos hacer una refinanciación. Y le digo a mi esposo, para los pocos años que nos quedan pagar la casa, le digo, y ahora en refinanciación nos va a subir 30 años otra vez, le digo. Y entonces me dice él, pero no, hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces me dice, sí, dice, y le digo, ¿y en cuánto tiempo me dan el dinero? En 30 días. Ahí digo, yo necesito el dinero para la otra semana. Y me dice, pues no se puede, será en 30 días. Y entonces digo, ¿y ahora qué hago? Y yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a llamar a todos los amigos,
a todas las amistades, a la familia que tengo, le dije, que no me importa $1, le dije, que me presten 5, 10 y lo voy a ir escribiendo. Y cuando hagamos la refinanciación, le digo, y nos den el dinero, pagamos. Le digo, voy a tener un libro inmenso, le digo, de tantas personas que me van a prestar. A 2 de ellos les llamé primero y les dije, fíjate que estoy en esto y esto. Y ellos, no, tía, me dijo, ahorita yo te mando tanto. Y también igual. Y luego hablé con mi jefe y le digo, fíjate que me van a operar, y ya le expliqué toda la situación. Y me dice, te voy a ayudar con esto. Exactamente lo que me hacía falta para llegar a los $26,000. Entonces yo digo, yo contenta, ¿verdad? Porque ya tengo los $26,000. Pero mira, hermano, y algo que yo quiero que, por favor, todas las personas comprendan, que nos equivocamos. Nos equivocamos. Somos humanos y nos equivocamos, ¿verdad? Porque estando yo ya contenta porque yo ya tenía los $26,000, entonces ya me podían operar. Cuando estaba en mi recámara, porque pues estaba inmóvil, como le digo, entonces estaba en mi recámara y sentí una cosa en todo mi ser que me estremecí y digo yo, Señor, ¿qué hice? Padre, ¿qué hice? Perdóname, Señor, perdóname, porque confío más en el hombre que en ti. Yo no debía haber acudido al hombre a pedirle dinero. Yo no debía haber ido a las financieras. Señor, si tú eres el dueño del oro y de la plata, yo soy tu hija, por lo tanto soy heredera tuya. Entonces lo mismo que tú tienes lo tengo yo, papá. Le digo, y perdóname, por favor, le digo, perdóname lo que hice. Pero hermano, fue algo que adentro se conmovió. No puedo explicarle lo que sentí, porque fue un sentimiento de culpa, un sentimiento de dolor, sentimientos encontrados. Y estaba yo pidiéndole perdón al Señor cuando suena el teléfono. Pero antes de esto, a la primera persona que yo acudí fue al hospital, que si ahí tenían planes de pago, ayuda financiera, y llamé 2, 3 diferentes departamentos del hospital y me dice, no, aquí no tenemos eso, aquí no hay eso. Así hasta con un poquito de crueldad, porque es duro. Despectivamente, ¿no? Exacto. Y entonces le digo yo, pues ya me dijeron ahí que no, fue cuando acudí a las personas, ¿verdad? Y le digo, Señor, perdóname. Todavía no terminaba yo mi oración de pedirle perdón al Señor cuando me interrumpe el teléfono, suena y entra una llamada telefónica. Al ver el código del teléfono, ¿verdad? Digo, eso es el hospital. Contesto y cuando yo contesto, al otro lado de la auricular me contesta una persona. Dice, soy del hospital Rush, me dice, ¿verdad? Y entonces ya me habían llamado que tenía que hacer el pago, me habían llamado anteriormente, ¿verdad? Y yo todavía así con un poco ruda le contesto, sí señorita, muchas gracias, yo sé que tengo que pagar $26,000. Gracias, ya me lo dijeron. Pero hermano, al otro lado me contesta una voz tan dulce, tan hermosa que me dice, señora Hernández, por favor escúcheme, que me hizo sentir hasta vergonzosa, me dio mucha vergüenza de la manera que yo contesté, a la manera que ella con ese amor y con eso así tan linda, ¿verdad? Contestó. Discúlpeme, le digo yo, discúlpeme, por favor dígame, mire, tengo entendido que usted va a tener una operación y su seguro no le cubre. Me dice, sí, así es, Sergio. Por lo tanto, me dijo, quiero que usted por favor llene una aplicación para ver si le ayudamos con la ayuda financiera. Cuando yo lo pedí, no me lo dieron. Cuando acudí a mi papá, le digo yo, porque desde que mi padre falleció, mi padre terrenal falleció, digo, él es mi papá, ¿verdad? Y cuando él digo, Señor, tú vas a ser mi padre, y desde hoy, así como yo tenía aquí a mi padre, yo le decía, papi, ahora voy contigo. Entonces siempre casi yo a veces le digo, el Señor, y cuando yo me refiero a él, siempre, papi, papá, digo, sí me siento yo con él. Entonces cuando yo acudía, digamos, al hombre, me negó, se portaron mal, me dijeron muchas cosas, pero ya una vez, ¿verdad?, que yo pedí perdón al Señor, fue tan hermoso que la respuesta fue inmediata, porque me dice ella, y fíjese, hermano, algo curioso es que no me recuerdo del nombre de la persona. Mire. Porque me dice, ella se identificó, me dice, quiero que por favor llenes estos papeles, vamos a aplicar para la ayuda financiera. Pero ya son las 4 casi las 4:30 de la tarde, y me dice,
mándame los papeles, pero no te doy la respuesta hoy. Te la doy el lunes porque hoy es viernes, me dijo. Y sábado y domingo está cerrado. Digo, sí, está bien, muchas gracias. Le mandé todos los documentos que ella me pidió, esperando el lunes. El lunes no me llamó. Martes tampoco me llamó. Yo dije, pues como es un procedimiento, dando tiempo, ¿verdad? No quise yo. Para el miércoles, digo, bueno, ya no me llamó. Y ya iban a ser las 12. Digo, entonces, mejor voy a llamar para pagar, porque tenía los $26,000, ¿verdad? Entonces voy a llamar para pagar. Dije, y así ya me quedo sin esa pena. Agarré el teléfono e iba a llamar cuando de nuevo lo que sentí, en el momento de sentir que por qué no hablé con mi padre en lugar de pedirle dinero al hombre, otra vez se dio vuelta mi corazón y sentí, y yo, ¿y por qué no llama? ¿Será que llamo? Llama. Y lo pensé 1 y 2 veces. Sí voy a llamar. Entonces ya no llamé para pagar la deuda, sino llamo al otro número. Al otro número, claro. Sí. Y luego me contesta una persona y le digo, mira, estoy llamando, le digo, porque quiero saber el estatus de la aplicación que se hizo el viernes por la tarde de la semana pasada. Y me dice, ¿viernes por la tarde? Sí, le digo yo. Y ahora no recuerdo el nombre de la persona, pero sí se lo dije a ella. Y no, me dijo, aquí no hay ninguna persona con ese nombre, me dijo. Wow. No, le dije, ella me llamó, le dije, me mandó un correo electrónico que no lo puedo encontrar, pero yo mandé todos mis documentos a donde ella me dijo. ¿Tienes tiempo? Me dijo, sí, le dije yo, déjame buscar, porque aquí no encuentro nada, no hay ninguna aplicación. No, la persona que tú dices, no la conozco, me dijo, no sé quién es, pero es el Departamento de Ayuda Financiera. Le digo, sí, estás en lo correcto. Pero ella de ahí me llamó, le dije, y déjame buscar. Después de un buen rato regresa ella y me dice, señora Hernández, me dice, dígamelo, disculpe la demora, me dijo, pero estaba buscando, me dice, la aplicación suya. La razón que no la encontraba, me dice, porque todavía la estaban revisando, pero me la acaban de enviarme. Y usted fue aprobada para el financiamiento 100%. Wow. Es lo que yo digo, lo que el Señor hace cuando acudimos a Él, ¿verdad? Porque, hermano, yo acudí al hombre. Sí. Entonces yo me sentí traicionarle al Señor, porque estaba confiando más en el hombre que en el Señor, ¿verdad? Quien es el que tiene todo, como decía mi madre, y todo lo hace, ¿verdad? Entonces, yo contenta le digo, entonces yo no tengo que pagar nada. Le digo, no señora, usted no tiene que pagar nada porque está cubierta 100%. Entonces, tengo que pagar copagos. Un copago es que el hospital paga una parte y yo pago la otra, ¿verdad? No señora, su financiamiento está cubierto al 100%, me dice. El hospital le va a pagar todo. Y yo me quedé sorprendida y parece que también ella no entendía muy bien lo que estaba pasando, pero solo estaba leyendo lo que... Y le digo... Y perdón que la interrumpa, en Guatemala entendemos como financiamiento que alguien nos va a pagar, pero que nosotros tenemos que pagar después a plazos, ¿no? Exacto. Así es la figura, lo que o me allá dieron, era no. pago total. Total. Allá lo que Cuando me decían dijeron, es usted no paga nada. Sí. Entonces, ya todo está pagado por el hospital. Okay. Porque me dieron la ayuda financiera. Listo. O sea, la ayuda financiera significaba que ellos iban a financiar todo. Que usted no tenía que pagar nada después. Pero yo todavía preguntando por lo mismo, ¿verdad? Que si después iba a tener pagos. Y le pregunto, ¿pero tengo que hacer algún pago yo? No, señora, está cubierta al 100%. Y yo me quedé y digo, ¡guau, papá, qué lindo que tú eres! Qué hermoso que tú eres, Señor. Le digo, porque, Padre, en lo que yo pasé 2 semanas de angustia, en segundos tú me diste la respuesta. Y ahí yo digo, Padre, vuelvo a recordar Isaías 4:14, Él tiene todo bajo control, ¿verdad? Y le doy la gloria y la honra al Señor. Mientras tanto, esperando la operación, me llama una hermana que hacía mucho que yo no hablaba con ella ni la miraba. Y me dice, Rosalinda, ¿cómo tú estás? Le digo, bien, hermana Marilyn, gracias, le digo. ¿Cómo está usted? Y yo muy bien, pero tú, ¿cómo tú estás? Me volvió a decir. Y le repito, bien, muchas gracias, hermana Marilyn. ¿Tú estás segura que estás bien? Me dice, sí, porque a mí el Señor me hizo sentir otra cosa. Me dice. Mira, me dijo, orando estaba, me dice, mi oración de la madrugada, cuando tú llegaste a mi pensamiento y a mi mente, en mi corazón, dice.
y vino a mí que el Señor dice que tú vas a pasar por un tramo muy fuerte, pero no te preocupes que el Señor te está dando la victoria desde ya. Y yo me quedé, yo orando me dijo, eso vino, y si el Señor lo puso en mi corazón, así va a ser. La victoria es tuya. Entonces ahí sí ya le digo a ella, wow, le digo yo, es que me diagnosticaron con cáncer, todavía no sé qué cáncer, le digo, y me van a operar. Entonces me dice ella, no te preocupes, el Señor está contigo. Amén. Y ella me dijo, yo te vi, tuve un sueño y me hizo sentir esto. Y me dice, pero la victoria es tuya, me dice. Bueno, eso ya a mí ya me dio paz, me dio fuerzas, que el Señor estaba conmigo. Yo lo creí, ¿verdad? Porque es que a veces el Señor manda mensajes a través de la Biblia, cuando Él nos está hablando a nosotros también. Pero también algunos hermanos tienen sueños, y fue lo que esta hermana tuvo y me lo dijo a mí. Entonces, bueno, y ya cuando le digo, la primera semana sí, me asusté mucho. Luego llega el día de la operación. Y le habían dicho que el procedimiento iba a ser de 30 a 45 minutos. Ya cuando eran 2 horas y media, yo no salía a la sala de operación. Quirófano, gracias. Ajá. Entonces, mi esposo preocupado, ¿verdad? Porque de 45 minutos, más de 2 horas. Y dice mi esposo, eso yo no lo viví, ¿verdad? Pero llega mi esposo y le dice, todo está bien. El procedimiento se complicó, dice, porque en el momento que la trasladamos de la cama a la cama de operación, se rompió el hueso. Wow. Entonces hubo que hacer un procedimiento. Tengo un platino que está agarrado de aquí del codo al hombro. Me pusieron platino porque dice el hueso se rompió. Hubo que hacer un tratamiento de hueso. Ya estaba completamente comido por el cáncer. Y mi esposo se sorprendió porque, o sea, era más de lo que nosotros pensamos. Dice, ya se le tomó la biopsia, se va a mandar a patología para saber qué tipo de cáncer es. Después que yo despierto, me pongo a analizar. Ya mi esposo me dijo, esto y eso pasó. Y me pongo a analizar. Digo, Señor, qué hermoso que tú eres. Le dije, es que Padre, tú has tenido el control de mí. Y yo ni siquiera me he dado cuenta. Porque una semana antes de que el doctor a mí me mandara a estar inmóvil, a mí me gusta mucho el jardín. Y estaba trabajando en el jardín de mi casa, en Chicago. Estaba trabajando y me puse a hacer unas macetitas. Entonces andaba con taladro, pintando y moviendo tierra, y me dolía mucho el brazo. ¿Qué es lo que hacía? Con el izquierdo, para pintar, con el izquierdo le acomodaba. Entonces, apoyándole al derecho. Pero el Señor tuvo control de mí. Sí, hermano, con una lata de soda que yo agarrara, se podía romper el hueso. Todo lo que yo estuve haciendo y el hueso no se rompió, porque Dios ya estaba en el control de todo. Amén. Yo sin saber ni siquiera de la enfermedad que yo padecía, y el Señor ya estaba en el control de todo. Entonces, yo me quedé sorprendida cuando mi esposo me dijo, se rompió el hueso, y ya me explicó. Mandan la biopsia, mandan a hacer, ¿verdad?, la biopsia de la muestra que él sacó. Y entonces, cuando llega el oncólogo especialista en la sangre, y me dice, señora, me dice, el cáncer que tú tienes, esta palabra me cuesta en español, me dice mieloma múltiple. Mieloma múltiple, es correcto. Ok, me dice mieloma múltiple, me dice, y dice, ahora vamos a empezar con un procedimiento para ver exactamente en dónde. Ya nos explica que como es múltiple puede estar en diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Y puede brotar en cualquier momento. Entonces vamos a hacer un tratamiento. Y me dice, no te preocupes, me dice, porque es tratable, pero es un procedimiento muy largo. Entonces, así que vas a tener que tener mucha paciencia para llegar a su procedimiento. Bueno, me empiezan a hacer diferentes análisis, como me hicieron en la médula ósea. Ajá, ahí me sacaron para ver esto, me mandan a hacer, no sé cómo se dice en español, usted me puede ayudar, el PET scan, que es, no me recuerdo exactamente cómo, me mandan a hacer eso.
Un Pero scan generalizado, ¿no? Me imagino, ¿no? es un poquito diferente porque el PET scan es especialmente para las personas con cáncer. Ya. Ajá. Ujú. Entonces, y me mandan, y ahí se dan cuenta que aparte del brazo, también lo tengo aquí en la columna, en la Oh. vértebra 2, 3 y 4. Está el cáncer ahí. Pero hermano, fíjese que lo que es hermoso de dejarle las cosas al Señor, porque nunca me preocupé. Me preocupaba, sí, si esto el Señor me iba a llevar, me preocupaba dónde va mi alma. Ujú, Esa era ujú. mi preocupación y me preocupaba el dolor que iba a causar a los seres que quedaban. Pero estaba tal vez al mismo tiempo una amiga mía también, ella comenzó con cáncer y el esposo también tiene cáncer y eso era mi dolor bien grande. Entonces yo le pedí al Señor, no por mí, yo le podía pedir por ella. Señor, la condición de ella está bien dura. Señor, ayúdale a ella. Señor, por favor, mira a ella. Señor, y de mí me olvidé, hermano. Yo me olvidé de mi persona. Entonces, le digo, y cuando empiezo a hacer un recuento en la camilla, la operación ya no fue $26,000, fueron 56,000. Y si yo no hubiera tenido la ayuda que me dio el hospital, el Señor, mejor dicho, el Señor a través del hospital, si yo no hubiera tenido esa ayuda, $56,000. ¿De Si dónde? 26,000 me costaba, 56 más. Y luego ya con los análisis, con viendo el tratamiento y todo. En 2 semanas, cuando yo vi los biles que mandaron ya pagados, pero siempre le mandan en la explicación de beneficios que le dan a uno, llegó casi a $100,000 en 2 semanas. Wow. ¿Y de dónde yo iba a sacar todo ese dinero? Pero nuestro Dios que es tan hermoso y que tiene el control de nosotros, ¿verdad? Amén. Que Él es como yo digo, Él es el dueño del oro y de la plata, Él es el que todo lo da. Cuando nosotros confiamos en Él, cuando ponemos toda nuestra confianza de corazón, porque a veces decimos, confiamos, pero no lo hacemos, estamos como Job, de oídas te conocía, dijo él, porque no le conocía del todo. Pues a veces hacemos mucho eso, ¿verdad? Que le oímos, pero, sí, yo confío en el Señor, pero en la mínima prueba, ahí nosotros tambaleamos, porque, y como humana yo lo hice, porque por eso pedí dinero por un lado, por otro lado, sin acordarme primero de llegar con el Señor primeramente, ¿verdad? Y le digo, Señor, y todo tú me lo diste, papá. Para el 1 de julio, yo ya tengo, mi esposo pudo agregarme el seguro médico de él, que paga el 80% y la responsabilidad mía iba a ser el 20%. Pero hermano, empezaron las radiaciones, radioterapias. Radioterapia. Empezaron radioterapias, quimioterapias, perdón, a veces quimioterapias. Empezaron también medicamentos, quimioterapia inyectada, quimioterapia intravenosa, tomada. Y me dijo el doctor, señora, van a ser efectos secundarios fuertes. Y yo le decía, mire, nunca me decía, así me pueden decir lo que me dijeran. Yo les contestaba, ok, doctor, está bien. Y yo me daba la vuelta y le decía, Señor, si tú lo quieres, si tú lo permites, tú tienes la última palabra, Señor. Y señora, esto que viene le va a ocasionar esto. Sí, señor, pues está bien, doctor. Señor, solo si tú así lo dices. Tú eres el que tiene el control. Y entonces, gracias a Dios, el seguro ya de médico de mi esposo pagaba el 80%, pero como me habían dado la ayuda financiera en el hospital, ellos pagaban el 20%, de lo cual yo no tuve que pagar nada. Hermano, cuando llegan la explicación de beneficios que le dicen, solo de una de las quimioterapias, eran 31,000. Wow. Cada vez que iba 2 veces a la semana. Wow. Eran 62,000, más el medicamento. Me dieron un medicamento, hermano, que yo tenía cada 3 semanas nada más mi obligación de pago, porque el seguro cubría el 80%, y mi obligación de pago era de 1,700 y fracción, cada 3 semanas. Eso no lo cubría el hospital. Entonces digo, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Padre, ¿qué hago? Y yo digo, bueno, mi trabajo es algo trabajadora social. Sí. Entonces yo busco ayudas para las personas de tercera edad. Yo todavía no cuento en ellas, no puedo buscar ayudas para mí, pero les digo, ¿qué hago, Señor? Digo, bueno,
si fuera, a ver, señor Hernández, siéntese ahí, vamos a ver qué hacemos. Me visualizo al frente, digo, podemos hacer esto, esto y esto. Gracias, señor. Gracias, papi. Ya me dice, ¿qué hago? Y empiezo a llamar y encuentro una asociación que me paga lo que no cubre el seguro para el medicamento, que era la quimioterapia oral. Entonces, ahí resuelto el problema. No tuve que pagar nada. Luego de eso, hubieron algunos exámenes que se hicieron externos, ¿verdad?, del hospital, y lo que era externo no lo cubría, porque nada más me cubría la ayuda financiera que me dieron, la cubría nada más si era cualquier cosa que se hiciera internamente en el hospital. Entonces, cuando me llegaron algunas obligaciones de pago que yo tuve, pero hermano, al monto que yo pagué, comparado a los miles y miles de dinero, porque eso solamente los 31,000 yo lo vi en la quimioterapia. Faltaba la radiación, faltaban los análisis, el PET scan, que cada que me hacían de la médula ósea, gracias. Cada vez que me lo hacían de la médula ósea, era un total de solo ese examen, $7,000, $8,000. Wow. Y eso me lo repitieron varias veces porque para ver el procedimiento, cómo iba, si el cáncer iba mejorando, si iba empeorando, si estaba igual. Entonces, o sea, tal vez pensarán que recalco mucho en lo financiero, lo material, ¿verdad? Pero es que realmente, fíjese que cuando uno está enfermo, muchas personas se enfocan más en lo material. Entonces, ¿yo por qué les cuento esto? Porque pudiera decir, el Señor me sanó y se acabó, ¿verdad? Pero todo detallado, porque a veces estamos padeciendo a algunas personas por algo similar, menor o mayor. Entonces, que se den cuenta que si nosotros acudimos a un Dios, que si nosotros primeramente entregamos nuestro corazón al Señor, porque no solo es acudir, ¿verdad? Sí. Nos entregar al Señor, aceptarle a Él como nuestro único y suficiente Salvador, confiar en Él con todo nuestro corazón, ponerlo a Él al frente de todo. Al frente va Él, al frente va Él, al frente va Él, y después nosotros. Entonces, el Señor responde. El Señor responde. Y si es la voluntad de Él, aclarando, ¿verdad? Porque muchas veces también, por mucho que haga y todo el procedimiento, la persona no sana, pero también es la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, pero en este caso yo pedí al Señor que me diga cuál era la voluntad de Él, ¿verdad? Y yo estando, si Él me quiere llevar, que me lleve, ¿verdad? Pero, hermano, jamás, sí hubo un momento que entré una semana en depresión, porque ya cuando me dicen que el brazo ya no lo voy a usar, que el brazo se va a quedar así. Entonces yo digo, ¿qué voy a hacer con un brazo? Y de verdad, fue la vez que lloré y lloré muchísimo, porque yo decía, ¿qué voy a hacer con ese brazo? Y ahora, porque me dijo el cirujano que no lo iba a mover más. Y ahí sí me vi en depresión e inclusive me mandaron con el psicólogo, el psiquiatra, pero era tanto la necesidad de ellos que me daban la cita en un mes. y yo bien, pero de ahí ya no me quería levantar, no me quería bañar, no quería nada. Y de ahí digo, no, Señor, si yo soy tu hija, y yo digo, doy testimonio de ti, y yo digo que tú eres poderoso, y ahora viene esto, y me va a tirar, Leo. Entonces, no, Señor, Leo, no, yo confío en ti, y se va a hacer lo que tú digas, Señor. Ahí se va a hacer lo que tú digas. Señor, y si no voy a mover mi brazo, tú sabrás cómo me vas a enseñar a hacer las cosas que se necesiten hacer. Y hermano, me dio una paz tan grande, una tranquilidad. Llega el día de la consulta con el psiquiatra y me empieza a hacer preguntas, me dice muchas cosas. Y yo contestándole, y el Señor me ha dado la gracia de Él, que siempre entro con una sonrisa. ¿Y cómo estás? Me dice el psiquiatra. Bien, gracias. ¿Y tú? Le digo, dice, y me mira. Bien, me dice, qué bien. ¿Qué te trae por aquí? Me dice, le digo, mira, fíjate, es que lo que pasa es que cuando me dijeron esto, una semana que me quedé así, pero ¿sabes qué? No, ya no. ¿Y qué hiciste? Me dice, para quitarte esa pena, poner mi carga en el que está arriba. Le digo, mira, le digo, yo soy una persona muy creyente en el Señor. Y después de estar como está, yo le pedí perdón al Señor, le puse mis cargas a Él, y Él ya está teniendo el cuidado de mí. Sí, me dice, porque yo no veo que tú necesites de mi ayuda. Estás para ayudar a otros, no para que yo te ayude. Me dice, no miro, me dice, estás muy bien, me dice. Entonces me dice, no, me dice,
si tú no quieres, no tienes que regresar conmigo, me dijo. Y le digo yo entonces, bueno, le digo muchas gracias, pero ¿sabes qué? Me dijo, como protocolo, te voy a dejar cita en un mes, me dijo. No porque lo necesites, pero es el protocolo, en un mes te dejo cita. Digo, está bien, gracias, doctor. Pero me mandan con el psicólogo para ver si el psiquiatra por una razón no me iba a dar medicamento, pero sí necesitaba terapia psicológicas, psicológica. ¿no? Claro, sí. Y también el psicólogo dice, no, tú no necesitas, estás muy bien. ¿Por qué? Porque el Señor, mi psiquiatra, mi oncólogo, mi todo, el Señor estaba trabajando y obrando en mi vida. Entonces empiezo con las terapias físicas también, ¿verdad? Y ya empiezo a mover el brazo, yo eso sí poniéndole, porque también el Señor hace milagros, el Señor todo lo puede, pero también no debemos de dejarle las cosas solo al Señor. También como humanos nosotros tenemos que poner nuestra parte. Y una de ellas era, cuando ya empezaron la terapia física, tiene que hacer ejercicios en su casa. Dígame cuáles, yo los hago. Y aunque el brazo me dolía, yo lo que hacía, tomaba medicamento para el dolor antes de comenzar la terapia para poder hacer los movimientos que me dijeran. Sí. Y al Señor la honra y la gloria, el brazo lo tengo. No está recuperado todavía, porque confío en el Señor que lo va a hacer, ¿verdad? Pero todavía no está recuperado al 100%. Pero ya lo muevo. Cuando ya el doctor me dijo, puedes empezar a cortar vegetales, soy fanática de la cocina. Feliz de la vida porque ya podía regresar a la cocina, que hasta ahora lo único que hago, porque por algunas todavía circunstancias que todavía tengo en mi brazo, pero yo no lo puedo subir a estar así, a hacerlo así. Esto es un montón. Entonces, hay muchas cosas que yo digo aún, porque confío que cuando el Señor quiera, no cuando yo quiera, Él va a terminar la obra. Si así Él le place. Porque lo que yo le digo, Señor, si tú me quieres dejar así, pero si no, Señor, tú terminarás la obra que comenzaste. Muchos dicen, es que el Señor termina las obras que Él comienza y así va a ser. Pero siempre bajo la voluntad de Él, Él hace lo y a su tiempo. Él dice. Exactamente. El tiempo de Dios no es el nuestro. Sí, entonces, bueno, siguen las citas con el oncólogo. Y mire, hermano, algo tan lindo cuando Dios da bueno. Porque fíjese, voy al oncólogo de la oficina al ortopédico de la oficina de doctores donde yo voy. Él me dice, aquí no hay un buen orto-oncólogo, me dice. Te voy a mandar con alguien que sí es muy bueno. Él me refiere después de hacerme la cirugía, con el oncólogo, patólogo. Y sin yo saber que el Señor lo que me había mandado es al director del departamento de cancerología. Wow. En el hospital, creo que está en el segundo o tercer lugar, mejor hospital de cáncer. Wow. Me dio lo mejor, porque era el director. Y hermano, para poder llegar a entrar, es una lista de espera que hay, es un periodo de espera. Y en 6 días yo llegué y así el Señor me da el director de cancerología. Y cuando me dicen, ¿en qué hospital usted se está tratando? Yo le dije, wow, ese hospital es bien bueno el que usted escogió. Digo, pues yo no lo escogí, a mí me lo dio el Señor. A mí me lo dio el Señor tan lindo, tan bello, porque Él fue el que proveyó todo poco a poco. Y me dice el oncólogo, tus números se van mejorando. Cuando dijo tus números, porque cada vez que yo iba a tener la quimioterapia, también me hacía laboratorios de sangre y para ver cómo iba, porque las plaquetas estaban muy bajas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, también era parte de lo que era el cáncer, ¿verdad? Entonces, y él miraba otros, para serle honesta y sincera, ahí decían todo, pero yo no clínicamente no, los términos no los conozco. Claro. Lo único que yo sabía, que el diagrama, si estaba en verde, todo estaba bien. Si estaba en amarillo, más o menos, en rojo estaba mal. Y había muchos números en rojo. Cuando ya empezamos, y me dice, tus números están mejorando, me dijo. Mira cómo va, me dice. Y como les repito, ¿verdad? El término clínico no lo conocía, pero sí miraba el número, ¿verdad? Y el color donde iba. Ya muchos pasaron al verde y algunos todavía. Me dice, sí, estamos hablando que yo comencé
el tratamiento lo comencé en julio, ¿verdad? Desde ahí fue julio, agosto, septiembre. En octubre es donde él me dice, en septiembre me dice él, si todo sigue igual, ya vamos a poder hablar de un trasplante de células madres. Ya. Y entonces, ahora viene mi preocupación. ¿Y quién va a ser el El donante? donante. ¿Y cómo va a ser? ¿Quién lo va a cubrir? Y el donante, si yo tengo que pagar por el donante, la recuperación del donante, porque me pongo a leer qué es el procedimiento y todo, y ya me pongo con esa preocupación. En octubre regreso con él nuevamente y me dice, señora Hernández, tengo que decirte algo. Tus células están bien. Ya tú puedes ser tu propia donante. Wow. Ajá, pero hermano, él dijo, iba a ser un tratamiento largo. Y me dijo, cuando me dijo, podemos hablar de si todo va bien, me dice, para noviembre del 2024, en este año, ya podemos hacer el trasplante de células madres, si todo va bien. Para mi sorpresa, en octubre del año pasado, me dice que ya mis células están normales y que yo puedo ser mi propia donante. Wow. Y le digo, me dice, hablamos ya me dice, vamos a esperar. Y sí, en noviembre me dice, puedes empezar ya, podemos planificar el trasplante de células madres, tus células están normales, me dice, y ya en diciembre o enero lo podemos hacer. Platicando y todo, lo dejamos para enero. Dijo, en enero está bien. Hermano, yo la verdad, me dicen, qué valiente, nunca, porque hermano, no perdí peso, mi cara no se desfiguró, hasta entonces tenía mi cabello todavía largo y me sentía bien. Mire, yo me olvidaba que esa enfermedad estaba en mi cuerpo, si no era porque movía el brazo, ¡ay, me dolió! De ahí me olvidaba. Entonces, pero yo le doy la honra y la gloria al Señor porque es el único que hace eso. Porque el cáncer todos sabemos que es una enfermedad que lamentablemente a algunas personas las lleva a la muerte. Las pone muy delgadas, sus rostros se les pone demacrado. Hermano, yo nada. Y entonces, en lugar de bajar de peso, empieza a subir de peso. Y le digo, doctor, yo estoy preocupada. ¿Qué te pasa? Me dice, que estoy subiendo de peso, doctor. Me dijo, no te preocupes, eso es bueno, me dijo él. Ay, no, doctor, yo en un tiempo llegué a pesar 190 libras. Y para mi estatura era muchísimo. Y bajé a 130 libras. Entonces yo decía, pero uno a veces, digo, no ponerse a pensar lo que es primero. Todo lo que me costó bajar de peso, ahora otra vez subiendo de peso. Y el doctor me dice que está bueno. Digo, no, digo yo. Pero no, me dice, pero no me explicó la razón, ¿verdad? Entonces le digo yo, me dice, está muy bien. Porque mira, cuando empecemos con el tratamiento, vas a perder de 20 a 25 libras. Está bien, digo, voy a quedar con 120 libras. Perfecto. Entonces, ahí estoy bien. Y me dice, dice, vamos a empezar a hacer a colectar tus células. Y ya me explican cómo y todo, pero hermano, jamás yo sentí miedo. El Señor, hasta ese momento, no hubo miedo. Todo lo que el doctor me decía, nunca tampoco le dije al doctor, si el Señor quiere, doctor. Sí, gracias, doctor. Está bien, doctor. Pero ya mi comunión era con el Señor. Señor, si tú así lo quieres, si tú así vas a ser, en ti yo confío. Si tú lo quieres, si tú lo permites, si es tu voluntad. Cada vez que el doctor me decía algo negativo, ¿verdad? Por consecuencias de la enfermedad, de los químicos y de todo, los efectos secundarios, Señor, si tú así lo quieres. Señor, si tú así lo decides, si es tu voluntad. Bueno, entonces ya pasó el tiempo y me dice, vamos a empezar, me dice, en enero 8. En enero 8 me ponen una quimioterapia mucho más fuerte que me dice que esa me va a bajar mucho de peso, que me voy a poner muy débil, con vómitos, diarrea,
y un sinfín de efectos secundarios. Y se me va a caer el cabello. Le digo, ¿está bien, doctor? Me ponen me aplican la quimioterapia el día 8. El día 9 comienza la colección de células. Me dice, va a ser de 1 a 4 días la colección de células. 1, me dice, imposible. 2, muy, muy raro en 2 días colectarlos. 3, algunos veces. 4, la mayoría. Entonces, está bien, gracias. Y vuelvo, Señor, tú estás bajo control. Tú sabes. Vivo en un lugar donde, pues, en enero cae nieve y a veces vienen tormentas. Sí. Y llega el primer día de colectarles, ¿verdad? Y la doctora se queda, wow, ¿colectaste más de la mitad? Eran 8 millones de células. Dice, colectaste más de la mitad. Si haces lo mismo mañana, ya no tienes que venir el jueves. Digo, gracias, doctora. Ay, gracias, Señor. Gracias, papá, porque tú todo lo haces. Eres tú a través de esto. Y las expectativas de lo que los doctores tenían estaban mucho más arriba yo de lo que los doctores esperaban. Y ellos estaban, pero ¿cómo es que lo estás haciendo? Porque en lo que iba a pasar aquí pasó mucho de lo que el doctor había dicho. Había dicho un trasplante en noviembre de este año. Y a mí ya me hablan del trasplante en noviembre del año que pasó. Y le hacen el trasplante en enero, cuando iba a ser en noviembre. Y luego me dice al segundo día de que estamos colectando las células, me dice ella, ya no necesitas venir mañana. Las células se colectaron los 8 millones y un poquito más el día de hoy. Pero dice, eso es muy raro. Y le dice a mi esposo, no sé cómo es tu esposa. Dice, está tan fuerte. Todo estuvo ya colectados están, ya no tienen que venir mañana. Y yo digo, vea, Señor, yo no soy, eres tú en mí el que está haciendo todo el proceso. Hermano, eso fue el martes y miércoles, se colectaron los 8 millones de células. El jueves cae una tormenta terrible que paralizó parte de la ciudad de Chicago, la paralizó porque fue mucho viento, nieve, frío. Y tan lindo nuestro Señor, porque el hospital me queda, por el tráfico y todo, me queda como 1 hora y 45 minutos de donde yo vivo. Porque en sí el hospital está en Chicago, pero yo vivo en un suburbio que queda a 1 hora de Chicago, ¿verdad? Pero el Señor ya me protegió, ya no tuve que salir en esas inclemencias del tiempo, ya no muchos accidentes porque los carros en el hielo pues se deslizan, se chocan y tanto. Y yo estuve guardadita en casa. Y el Señor me dejó guardadita en casa. Entonces llego el martes 16 a ya tener el trasplante. Y me dice, ahora es otro tipo de quimioterapia. Yo seguía con mi cabello también larguito, pero es que te vamos a dar, me dijo, ese sí va a ser bien fuerte y te va a caer el cabello. Y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Me voy a recortar el cabello bien corto, porque mi fe está en el Señor, pero soy humana. Y el momento que yo mire que se cae mucho pelo, le dije, va a ser terrible para mí. Mejor me lo voy a cortar muy corto. Y me lo dejé más corto que el de mi esposo, bien cortito. Y el 17 ya me ponen la quimioterapia, que según ellos me iba a dar muchísimos estragos, muchos. Llegó el capellán del hospital y me dice, ¿quieres que bendigamos las células? Por favor, le digo, claro que sí, por favor, le digo. Y me leyó el Salmo 139 y bendijo las células. Entonces, para eso ya llevan un barril congelado con una bolsita de este tamaño. Lo conectan, porque fue acá donde me pusieron el catéter. Catéter, gracias. Ay, disculpen, pero el catéter, y me lo conectan. Y yo estaba comiendo unas chips o tostaditas, ¿verdad? Sí. Con una salsa de durazno y mango. Y cuando llega las 2 doctoras y una enfermera a hacer el procedimiento, les retiro en la mesa, digo, no, tú sigue comiendo, no te preocupes. Pues me lo conectan y yo sigo comiendo como que no pasa nada. Hermano, yo no tenía miedo, porque mi confianza estaba plenamente en el Señor.
Yo no tenía miedo absolutamente de nada, de nada. Entonces, y seguía hasta comiendo. Sigo comiendo lo que estaba. Y luego le digo yo a mi esposo, estaba en el 14º piso. Entonces, muy, muy, muy arriba. Y era hermosísimo porque todo el centro de Chicago, los edificios altos, era un paisaje hermoso el que yo tenía en el cuarto. Hasta en eso el Señor me consintió, porque yo digo, ay Señor, tengo que pasar 2 semanas ahí encerrada en un cuarto, que tenga una ventana grande, Señor, con una vista hermosa, para que no me vaya a deprimir ahí sola. Cuando entro, parecía que había entrado a un cuarto 5 estrellas, un hotel 5 estrellas. La ventana hermosa y, bueno, un cuarto muy, muy bonito. Y entonces, en la noche se miraba toda la ciudad, hermosísimo. Y cuando yo veo y miro hacia afuera en la ventana y miro como muchas burbujitas, estrellitas, no entiendo qué era, ¿verdad? Y le digo a mi esposo, ¿y esas burbujitas qué son? Porque las burbujitas estaban como que iban de lado a lado en la ventana, entraban a mi cuarto, de donde yo estaba del hospital, iban alrededor mío, pero a mí no me dio una paz tan grande, me dio una tranquilidad tan grande, y yo las miraba como, yo sentía como que ellos estaban jugando entre ellas, pero me dio una paz y le digo a mi esposo, ¿y esas burbujitas qué son? Le digo. Y él se queda mirando por todos lados del cuarto y me dice, ¿qué burbujitas? Dijo, esas que están, mira, afuera en la ventana, entran al cuarto y se dan la vuelta y salen y otras entran. Le digo, ¿qué es? Le dije, ay, Rosy, yo no miro nada, me dice. Y le dice, pues nuestra conversación estaba en español y las doctores no hablan, no entendieron. Entonces pregunta, ¿qué está diciendo? Y mi esposo le dice, vea lo que yo le dije. Y se miran entre las 2 doctoras y dice, oye, dice, nunca antes un paciente ha dicho este efecto secundario. Primera vez que oímos esto. Y me dice ella, ¿estás bien? Sí, le digo. ¿Estás débil? No. ¿Sientes mareos? No. ¿Quieres vomitar? No, le digo. ¿Te sientes bien? Perfectamente, le dije. ¿Estás nerviosa? No, le digo, me río, estoy bien, le digo. Esa reacción nunca la habíamos visto en un paciente. Eso está raro, entre ellas 2, ¿eh? Pero, hermano, de ahí quedaron unas pocas, poco a poco se fueron retirando, quedaron unas pocas burbujitas, le digo yo, pero yo me quedé bien tranquila, hermano, bien tranquila. Me dice, señora, tiene que levantarse a caminar cada 2 horas, unos 10, 15, 20 minutos, pero señora, se le va a caer el cabello, va a tener vómitos, diarrea, náusea, no todo lo que usted coma o beba lo va a regresar el estómago. Se lo estoy diciendo para que usted no se asuste porque todo esto va a ser normal. Está bien, gracias, le dije. Señor, si tú quieres. Siempre era, si tú quieres, señor. Y entonces llega el otro día el doctor a checarme, las mismas preguntas, yo con mi misma respuesta. No. Mañana vas a comenzar. Está bien, doctor. Señor, si tú así lo quieres. Vuelve a regresar porque los 15 días, todos los días llegaba el doctor a preguntar cómo estaba. A las 7:30 de la mañana ya estaba el doctor en mi cuarto preguntándome. Un solo día yo tuve lo que fue una diarrea. Y le digo a la enfermera, mira, esto y esto, porque como ya me habían dicho que se iba a tener, y que le dijera a la enfermera, le digo, estoy en esta y esta situación, me dio un medicamento, llega el doctor, me dice, ¿cómo pasaste la noche? Yo le dejo saber, digo, mañana va a ser peor. Cuando ya le dije, fíjate que ahora sí, este efecto secundario me dio, perfecto, así es. Pero mañana vas a estar peor, porque le digo, pero no fue mucho. Y mañana vas a comenzar con el resto de efectos secundarios. Digo, está bien, doctor. Señor, tú sabrás. Y hermano, ese fue el único día. Al día siguiente, cuando él regresa y me hace todas las preguntas, no, doctor, ¿y la diarrea? Ya no tengo, porque hasta se me había olvidado a mí. Ya no tengo, doctor, no tiene. No, o sea, la cara de ellos era sorprendente, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Si todos los pacientes pasan por estas condiciones. Pero, hermano, yo no. ¿Y tienes hambre? Sí, estoy comiendo bien, le decía. Y él miraron porque mi esposo, él me llevaba de casa la comida porque era permitido. Dice, sabemos que la comida del hospital no es tan agradable,
puedes comer la comida de casa. Entonces, mi esposo ya miraba que, ¿comiste todo esto? Sí, eso comí. ¿Cuánta agua bebiste? Aquí están las botellas que tengo vacías de agua, que eran 4 a 5 por día. Dice, estás perfecto. Pero y se sorprendían de que no tenía nada. Una de las personas que comenzamos juntas, ¿verdad? El proceso, me encuentro con la esposa de él, me dice, no, me dice, fíjate que mi esposo no asimila nada, todo lo que toma o come vomita, hay que llevarlo cargado al baño porque no puede ir. Y yo ya estaba caminando, sola, porque mi esposo estaba, por momentos él venía a casa, ¿verdad? Pero hermano, a veces me emociono y me olvido de algunas cosas. Después del trasplante, mi esposo estuvo conmigo 3 días, 3 noches, ¿verdad? Ahí conmigo, no se separó. A la 4ª noche me dice él, voy a ir a casa, ¿está bien para quedarte sola? Sí, le digo, vete tranquilo. Pero a mí mi corazón sí se dio vuelta porque me voy a quedar solita y ya, pero no, vete, le dije, sí voy a estar bien. ¿Segura que vas a estar bien? Sí, le dije, vete, yo voy a estar bien, no te preocupes. Pero por dentro mi corazón estaba blim, 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 blim. Y bueno, se va él. Y era una noche de mucha, mucha neblina, que no se miraba un foquito de los edificios del centro de Chicago. No se miraba nada. Y entonces digo, Dios mío, todo tan oscuro, yo aquí solita. Ay, Señor, le digo, ay, yo me siento, no sé cómo me siento. Le dice, pues sí estoy asustada, Señor. Y puse la música cristiana, que es lo que hago para dormir. Y yo, pero sí estoy un poquito asustadita. Y miro hacia la ventana, ¿verdad? Todo oscuro, hermano, todo oscuro. Pero veo del cielo, empiezan a bajar las mismas burbujitas. Y vuelven como era oscuro, las pude ver mejor. No eran transparentes, no eran celestes. Era algo reluciente, algo tan hermoso, que me volvió a dar la misma paz del día del trasplante. Y yo estaba, ay, Señor, qué lindo. Y digo, papá, son tus ángeles, Señor, que tú mandaste a cuidar de mi persona. Por eso me dan paz. Por eso me dan esa paz, Señor, porque tú has tenido el cuidado de mi persona. Gracias, Señor. Hermano, me quedé dormida completamente por la paz que nuevamente sentí. Eso fue tan hermoso. Pero como era una reacción nueva para las doctoras en lo que es en el centro de las enfermeras, se corrió la voz de lo que yo había sentido. Y llegaban las enfermeras, ¿sí viste? ¿Y estás bien? Digo, sí estoy bien. ¿Sí viste? Digo, sí estoy bien. Y llega el psicólogo y me hace un psicoanálisis. ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu nombre? Y mi esposo, yo aquí en la cama, mi esposo en la silla, sentado. ¿Quién es él? Mi esposo. ¿Cómo se llama? Le digo, ¿tienes hijos? Sí. Y así muchas preguntas de índole personal que únicamente yo le hubiera podido contestar, ¿verdad? Y a todo yo pues sí se las contestaba. Y entonces, y la conclusión, psicológicamente no tengo ningún problema. Porque ellos no entendían. Una sola enfermera entró y me dijo, aquí pasó algo divino, me dijo. Y por eso, me dice, a mí me encanta venir a este cuarto, me dice, porque aquí en este cuarto hay un calor, hay paz. Hay un ambiente muy hermoso, porque lo que tú viviste fue algo divino. Y le digo, ¿tú crees? Le dije, porque yo sí creo, no le pregunté con duda sino que si ella lo cree, ¿verdad? Sí, porque yo, si tú crees, le dije, sí lo creo, porque lo puedo sentir. Es algo divino. Gracias, le dije. Y la enfermera, aunque no le tocaba atenderme a mí, siempre llegaba. ¿Cómo estás hoy? Digo, bien, yo sé que sí. Ya te vas a ir pronto. Tus números están creciendo fabulable. Te vas a ir pronto. Y así hasta que llegó ya las 2 semanas, que fue el 31 de enero, llega y me dice, te puedes ir a casa, todo está bien. Solo tienes que seguir con el doctor Kelta, que fue el doctor que hizo el trasplante. Tienes que seguir con él, me dice, y él te va a dar indicaciones. Ya voy con el doctor y cada vez que iba, se ponía con una sonrisa tan grande.
estás tan bien. Es que dice, está mejor de lo que yo pensé. Estás muy bien. Y ya luego me dice, yo ya no te voy a verme. Te regresas con tu oncólogo porque ya no me necesitas. Y me hacen nuevamente todos los análisis que me hicieron cuando comencé con el cáncer, hacerme la biopsia de la médula ósea, hacerme también el PET scan para ver si el cáncer había crecido en algún otro lugar, si había menorado, qué había pasado. Eso me lo hacen a finales de marzo, como en la tercera, cuarta semana de marzo. El 3 de abril tengo nuevamente cita con el doctor. Y llego y tiene una sonrisa bien grande y me dijo, le voy a repetir las palabras en inglés. You are clean. Estás limpia. Estás limpia. Entonces, yo me quedo, ¿qué es estar limpio? ¿Verdad? Porque no quería como yo hacerme... Emocionarse. Exacto. No que, sí, le digo, doctor, ¿qué me quiere decir con que estoy limpia? No se ve cáncer. Wow, gloria no a Dios. hay cáncer. No se ve. Entonces le digo, estoy curada del cáncer, le digo yo a él. Bueno, no te puedo decir eso, porque el tipo de cáncer que tú tienes se puede regresar en cualquier momento. Pero ahorita no se ve nada. Entonces, ¿estás bien, hermano? Yo primero le dije, gracias, Señor, gracias. Y le digo al doctor, gracias por todos tus cuidados. Yo no hice nada, me dice, yo hice lo que hago con todos. Me llega hasta un mensaje al teléfono que ellos quieren hacer un estudio de todo el procedimiento que yo llevo, porque ha sido algo fabuloso que otras personas no lo logran. Porque en 9 meses, lo que iba a ser un tratamiento largo, lo que el Señor supuestamente el doctor me había dicho que iba a hacer el trasplante, íbamos a hablar, si todo está bien, íbamos a hablar de un trasplante de células madres en noviembre de este año. Y el Señor lo hizo todo en 9 meses. En 9 meses prácticamente del diagnóstico para la sanidad. En 9 meses Dios la sanó, digamos, del cáncer más o menos. Creo que hasta menos, hermano, porque mire, yo fui diagnosticada en junio. En julio empecé con los tratamientos. En enero tuve el trasplante. Uh-huh. En abril ya me declaran en remisión, como dicen, ¿verdad? Me declaran en remisión. Hermano, yo, para la honra y la gloria del Señor, todo. Porque hasta hoy día el único efecto secundario que sí tuve fue la pérdida de mi cabello. Uh-huh. Ya justamente el día que ya vengo para casa del hospital, me levanto y hay muchísimo cabello en mi almohada. Al bañarme todo se caía. Y yo, como le mencioné, que me lo había recortado bien pequeño. Entonces me daba mucha comezón en la espalda porque se me caía todo el cabello. Fue el único. Que temporalmente, porque a Dios las gracias, ya tengo mi cabello que está creciendo nuevamente. Al principio usaba muchas para cubrirme el cabello, ¿verdad? Usaba algunos turbantes y diferentes cosas para yo cubrir mi cabello, para cubrir mi cabeza. Creo en los servicios de las damas y también a veces me ponía eso, pero cuando ya me daba mucho calor, prefería mejor mostrar mi rostro porque estaba sin cabello y entonces digo, no voy a hacerlo. Pero a Dios las gracias, ya mi cabello ya ha crecido bastante y ya unos meses yo sé que voy a tener mi cabello nuevamente. El único efecto secundario. De ahí de todo lo que dijeron, nada. Pero yo le doy la honra y la gloria al Señor. A Él sea toda la gloria, toda la honra. Gracias a esta hermanita que de allá de donde yo vivo, ¿verdad? Ella me llamó. También hubo una hermana que es amiga de mi hermana Jaelita, y ella tuvimos un momento de oración tan hermoso el momento de oración que tuvimos, que ella, tuvimos una oración y como liberación, le digo yo, porque ella me dijo, perdón hermana, me dijo, pero si usted, pero yo no siento que odie a nadie, yo no siento, pero mire, me dice, a su esposo, me dice, a su esposo, porque algunas veces se pelearon, algunas veces. Piense que su esposo está ahí y pídale perdón a él, para que el Señor, me dice, vaya, me dice, con él, y también él sienta el perdón que usted quiere pedir. Gracias.
en el corazón de Él. Con esta hermana antes de orar me lee el Salmo 118 y ahí está entonces donde dice, yo no moriré, yo viviré para contar tus maravillas. Salmo 118, 17. Ese salmo yo lo hice mío. Me atreví y digo, esto es para mí. Entonces, cuando había momentos de debilidad, porque soy humana, hermano, había momentos de debilidad, Señor, yo no moriré. Yo Amén. viviré para contar tus maravillas y contar las maravillas que tú estás haciendo en mi vida. Es por eso que hoy estoy aquí. No para hablar del cáncer, no para hablar lo que es esa enfermedad, sino para contar las maravillas Amén. que el Señor ha hecho en mi vida. Hermana Rosalinda, qué hermoso testimonio el que nos ha contado. ¿Cuáles serían sus palabras finales para aquellas personas que quizá están pasando ahora mismo un proceso de enfermedad, un proceso difícil? ¿Qué les puede decir usted a estas personas? Número 1, entregar el corazón al Señor. Entreguen su corazón porque todos decimos, yo soy hijo de Dios. Todos somos criatura y hechura del Señor, ¿verdad? Y sí, somos hijos de Él, pero necesitamos nosotros dar nuestro corazón al Señor, recibirlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador, para que sea el primero en todo. Dando ese paso, es un paso que hay que hacer con acción, ¿verdad? No solamente es hablar, sino que hay que hacer con acción. Reconocer, accionar y pedir. Reconocer que somos pecadores y que necesitamos el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Accionar es porque orar. No solo reconocer, viene la acción, que es cuando entonces oramos, pedimos perdón, nos entregamos al Señor, ¿verdad? Y tercero, confiar en el Señor. Confiar en Él, porque ya una vez que hemos puesto nuestra vida en el Señor, en las manos del Señor, pues es confiar en Él. Confiar en Él. Y al igual, hermano, como le digo, esto fue tan hermoso y cuando vengan dudas, vayan a la palabra. Amén. Vayan a la palabra, porque dudas van a venir, hermano. Entonces, y como yo les repito, cuando venían dudas decía, no, Señor, yo no moriré, yo viviré para contar tus maravillas y contar las maravillas que estás haciendo en mi vida. Esa es la razón que estoy hoy aquí. Porque yo quiero que muchos sepan. Y también, hermano, ser agradecidos, primeramente con el Señor. Y yo le doy muchas, muchas gracias al Señor y a muchas personas como usted en la iglesia, las oraciones de mi madre, mi familia. Yo le doy muchas, muchas gracias porque a muchas personas, repito, como usted y la iglesia, sin conocerme personalmente, me tenían en oración. Amén. Y eso a mí me hacía sentir segura. No, si muchos están clamando por mí, amén, y las oraciones van a llegar a tu trono. Entonces, no nos juntemos, ¿verdad? Lo final con personas, como dicen, tóxicas, que nos van a traer para abajo, sino personas que nos ayuden, ¿verdad? Amén. Y aparte de dar las gracias tanto a usted, a los miembros de la iglesia y otras personas que no me conocen personalmente, pero sus oraciones estuvieron conmigo, a mi esposo. Mi esposo fue una clave también bien grande que el Señor usó, pues él estuvo pendiente desde el primer día del diagnóstico hasta el día de hoy. Entonces, que si tal vez ellos están pasando en algo, no pueden apoyarse en el esposo, pero en una amiga, en un familiar, porque necesitamos el Señor, pero también como humanos necesitamos alguien aquí. Entonces, siempre el Señor nos va a poner a alguien, siempre. Entonces, eso es lo más importante, nunca dudar. Y si dudamos, somos humanos. Acordémonos de lo que dice la palabra. Vamos, corramos a la Biblia y Señor, porque yo leía y el Señor hablaba mi vida, porque muchos quieren oír que hable aquí, pero es que el Señor está hablando en la palabra. Así es. En la palabra, Así ahí es. habla nuestro Señor. Entonces, ahí es lo que nosotros debemos de hacer, acudir a la palabra, nunca acudir a otras personas. Es que me siento así, porque muchas personas, una persona, en el caso mío, que cuando le dije se puso a llorar, ay, se va a morir, eso mata a la gente, usted se va a morir. Digo, no, hermana, yo estoy viva. Mejor de gracias a Dios que yo tengo vida y oremos, no llore, oremos. Oremos al Señor por mi vida. No volví a tener comunicación con ella porque no me volvió a llamar. Pero yo le doy la honra y la gloria al Señor. Porque aparte de ella tuve otra amiga, hermana en Cristo, que todo el tiempo estaba ahí. No, hermana Rosita. Vamos a orar, hermana Rosita.
el Señor va a hacer la obra, hermana Rosita. Y fíjate, Vicky, que sí, se me dijo el doctor, ay, no, hermana Rosita, el Señor a usted la tiene en sus manos. Yo miro cómo el Señor está respondiendo por usted y vamos a orar, hermana. Entonces, aún en medio de la tribulación de la enfermedad, yo le pedí al Señor que nunca me dejara desmayar, Amén. sino que cuando había necesidad de yo poder hablarle a otras personas, de poder transmitir la confianza y la gracia del Señor en mi vida a estas personas para que también ellos. Entonces, lo final es eso. Amén. Yo estoy aquí, no, claro que sí tuve muy buenos doctores, sí, el Señor me dio muy buenos doctores, pero estoy aquí no por los tratamientos de ellos específicamente, ¿verdad? Que sí lo tomo en cuenta. No quiero decir que ellos no hicieron nada, lo tomo muy en cuenta porque fueron la sabiduría que el Señor les ha dado a ellos, ¿verdad? El Señor dejó la ciencia y es para que la usemos. A ellos. Estoy aquí por muchas razones, pero sobre todo porque así es la voluntad de Dios. Amén. Bueno, muchas gracias, hermana Rosalinda. Gracias por habernos contado este testimonio precioso, ¿verdad? Es un testimonio que Dios la ha sanado del cáncer en tan solo 9 meses después del diagnóstico primario y ahora pues ya está limpia, como dijeron los médicos. Me gustó lo que dijo hermana Rosalinda y termino con este video. Dijo tres cosas que yo quiero decirle a la gente, dijo usted. De primero creer en el Señor, después accionar y después confiar. Entonces, a veces solo creemos, pero no nos ponemos en acción. Y la acción es necesaria. Y lo último, confiar. Confiar es esto. La fe no es un pensamiento positivo. La fe es poner tu vida en las manos de Dios. Y decir, Señor, aquí estoy, yo confío en ti, haz conmigo lo que quieras hacer. Y tenemos que recordar que Dios no prometió sanarnos a todos en las Escrituras. El mismo apóstol Pablo le dijo, ¿podrías quitar de mí este aguijón de la carne? Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios no permitió sanarnos a todos, pero sí permitió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso sí lo prometió. Así que Dios está contigo ahora mismo. Lo que tienes que hacer, pon tu vida en las manos de Dios. Confía en Él y dile, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Así que oramos para terminar este testimonio. Padre bendito, gracias por la vida de hermana Rosalinda Hernández, a quien tú has sanado maravillosamente y sobrenaturalmente. Gracias, Señor, porque en tan solo 9 meses le has dado tantas bendiciones. No solamente le has pagado todas las cuentas del hospital, sino que también le has dado la sanidad total en su cuerpo. Te agradecemos por este milagro. Te bendecimos. Y hoy oramos por nuestros amigos que ven este video, para que si alguien está sufriendo de algún problema, alguna dificultad, alguna situación difícil, que le ayudes a confiar en ti y a saber que solo en ti estamos protegidos. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Amén y amén.